estamos. ¿Tú cómo estás? Bueno, muy buenos días a los asistentes a la sala de audiencias del Consejo de Estado y a los cibernautas que siguen esta transmisión vía streaming a través de www.consejodestado.gov.co. Para nosotros es un gran honor reencontrarnos en una edición más de nuestro programa Consejo de Estado en línea de cara al país, la plataforma que ha puesto al alcance del ciudadano, los estudiantes y la comunidad en general las discusiones jurisprudenciales que más impactan el trabajo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esta emisión nos acompaña el magistrado de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, Edgar González López, quien nos hablará sobre contratación estatal. El doctor González López es doctor en Derecho, Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y tiene especialización en Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia. También es especialista en Derecho Público Económico de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Además, obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Nuestro invitado de hoy es autor de varias publicaciones, entre las que se destacan el pliego de condiciones en la contratación estatal, la reforma consagrada en la Ley 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, y el capítulo del libro Modalidades de actuación del contratista particular frente a la administración pública según la Ley 80 de 1993, que hace parte de la obra Régimen de Contratación Estatal. A los cibernautas recuerden seguir también los pormenores de esta videoconferencia a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @Consejo de Estado. No olviden que por esta misma vía se pueden hacer las preguntas que resolveremos al final de la intervención del doctor González. Bueno, y sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Edgar González López. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, darle las gracias a la Oficina de Medios de Comunicación del Consejo de Estado y al programa que adelanta la presidencia de la misma corporación. Yo quiero compartir con ustedes algunos comentarios que tengo sobre la transparencia y la eficiencia en la contratación estatal. Digamos que ahora está de moda el tema de la corrupción, y aunque esta charla la tengo yo hace más o menos 8 meses, 10 meses, más o menos la he venido puliendo, pues creo que es muy oportuna. Estos comentarios que yo quiero hacer con ustedes fundamentalmente reflejan un trasegar de más de 30 años en la vida pública, en el buen sentido de la palabra, tanto en la administración pública como aún en la última etapa en la rama judicial. Yo denominé la charla Transparencia y Eficiencia de la Contratación Estatal porque yo he pensado que son los dos temas fundamentales de los errores o de los horrores que pasan en la administración pública. La primera parte pienso disertar sobre los grandes problemas, o sea, el diagnóstico de qué es lo que pasa con la contratación estatal. Uno podría señalar que hay diferentes reformas, el decreto 222, la ley 80, la ley 250, y sin embargo, cada vez que uno se enfrenta a la realidad, encuentra que la contratación no funciona, que hay problemas gravísimos, que hay temas sin cumplir. Vamos a tratar de mencionar algunos temas, especialmente un informe del Departamento Nacional de Planeación sobre una ejecución, un control que se hizo de regalías. Entonces, digamos, la primera parte de lo que me quiero referir es los problemas existentes o el diagnóstico de por qué esta situación y dónde estarían los problemas. Pero la charla no tendría complemento, no tendría razón de ser si no se atreve uno a plantear algunas, digamos, sencillas soluciones sobre dónde realmente están los males de la contratación. Como les digo, esto es un poco de reminiscencias de muchas situaciones que uno ha tenido que vivir en el pasado y de lo que se llama la experiencia, tanto positiva como negativa. En esta primera parte del tema de transparencia y eficiencia, pues necesariamente hay que referirse al tema de corrupción. Y yo creo que los problemas de contratación se podrían catalogar en dos: no querer hacer bien las cosas, no querer cumplirlas, y la otra, querer hacerlas pero no saber. En ese tema de no querer,
Yo tengo un artículo que siempre me ha llamado la atención, que publicó el doctor Alfonso Gómez Méndez el 18 de mayo del 2016, donde se pregunta si es posible hacer un pacto anticorrupción. Y concordando con la propuesta de él, diría uno que si uno quiere hacer un diagnóstico de los principales problemas en el tema de contratación, diría, número uno, eliminación de las prácticas políticas. Yo creo que el tema empieza y hay que ponerse la mano en el corazón para señalar que mientras que no se elimine una serie de prácticas políticas es muy difícil llegar a una contratación tanto transparente como eficiente. Y en ese artículo del doctor Alfonso Gómez Méndez, fundamentalmente plantea uno que yo creo que está en boga en este momento, y es el fortalecimiento de la separación de los poderes. Yo creo que la parte fundamental de la democracia se sustenta en un respeto, en una autonomía, en una independencia de las tres ramas judiciales. Él, como bien lo dice, voy a simplemente a citar 3 o 4 comentarios de él, dice, mientras que el clientelismo sea la única relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se puede esperar nada distinto de la corrupción. Si la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se centra en el típico clientelismo, pues realmente no hay nada que hacer. Segundo lugar, el clientelismo, dice él, y repito, comparto las apreciaciones de él, fundamentalmente están sustentando un Estado privatizado por la entrega de puestos, privatizado por la entrega de favores políticos. La entrega de cupos indicativos parlamentarios, casi que con un contratista incluido, genera corrupción. O sea, si se quiere mirar las causas de la corrupción, no solamente hay que mirar el tema sancionatorio, el tema de los organismos de control y vigilancia, es un tema, en mi concepto, de cultura de las personas. Otro comentario pertinente sobre el tema de corrupción es la entrega de las autoridades nacionales y locales al botín de los políticos para que dispongan a sus anchas. Lo ve uno a nivel nacional. Yo he tenido oportunidad de dictar clases a nivel de contratación gracias a la deferencia de la Universidad Externada de Colombia, y encuentra uno que es una situación común en muchos departamentos, en muchas ciudades. Uno habla con los muchachos en las clases de posgrado y siente uno cierta desilusión, por no llamarlo de alguna manera, cuando uno se inspira hablando de los principios de transparencia, el principio de economía, el principio de planeación, el mal llamado principio de planeación, etcétera, etcétera. Y cuando se encuentra uno la realidad de escucharlos a ellos, las historias de la vida real, pues se encuentra que realmente esa semilla no está cumpliendo su fruto. O sea, cuando uno escucha a los muchachos diciendo que es que aquí para lograr los contratos se requiere pagar un porcentaje, que el alcalde de turno trae a quien le financió la campaña para que le haga los pliegos, le haga los prepliegos, le haga el contrato, le haga las observaciones, le haga etcétera, etcétera, pues realmente uno dice, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? Creo que es la hora de replantearse si realmente lo que estamos tratando de hacer de contratación va a tener algún resultado, va a tener algún fruto. Repito, mientras que se sigan estas prácticas políticas, yo creo que no va a ser posible. La gran vena rota, ¿cuál es? La financiación de las campañas. Y esto lo estamos hablando de mayo del 2016. Digamos, cuando las autoridades nacionales, locales y de turno entregan la contratación a quien le financió la campaña y a sus amigos, no tiene sentido. Yo entiendo que quien gobierna tiene que gobernar con sus amigos, pero bajo un concepto de meritocracia y de estabilidad. Yo tuve oportunidad de asesorar a diferentes entidades estatales y la verdad pues yo vengo no tanto a mostrar mis cuitas en este momento, vísperas de Semana Santa, pero uno cuando ve a veces que el representante legal lo cambian por otra persona que obedece simplemente a favores políticos o al parlamentario de turno, pues es que es muy difícil pedirle a la administración eficiencia y transparencia. Otro tema gravísimo, estoy haciendo un diagnóstico o tratando de hacer por lo menos un resumen de los principales horrores de la administración en contratación, es el tema de la contratación a dedo. ¿Sí? En un informe que presentó el Auditor General de la Nación hace unos 6 meses en sala plena del Consejo de Estado, señalaba que el 80% de la contratación a nivel territorial se hace por contratación directa. Entonces, ¿qué hace uno explicando la licitación, la selección abreviada,
el concurso de méritos si el 80% de la contratación se está haciendo por contratación directa? Es lo que llama el abuso del derecho. Es un tema muy sencillo, cumplamos la norma, no tratemos de evadirla, no utilicemos la contratación directa utilizando entidades puentes que no se regulan por ley 80, utilizando los contratos interadministrativos, fraccionando el objeto del contrato porque no nos alcanza la plata o porque lo vamos a hacer por contrato adicional. Yo creo que es como tal vez lo oía yo a una persona que recientemente presentó entrevista en sala plena, que además fue muy simpático. Cuando terminó su entrevista, alzó la mano y dijo, yo voy a hacer lo que decía mi hija, cumplir la tarea. Eso es lo que tiene que hacer un funcionario público. Pero no solamente el funcionario público, el contratista. Yo creo que aquí el tema de si se trata de mirar dónde está el gran desangre de la administración o de la contratación, está en el servidor público, pero también está, con el debido respeto lo digo, de los grandes contratistas. Ese es un tema mancomunado donde surgen estos problemas de corrupción fundamentalmente por esa connivencia ilegal entre servidor público y contratista. Hace unos 20 días tal vez estaba yo en una clase de contratación y estaba explicando los procesos de selección. Cuando expliqué el contrato de obra y los ítems y el precio unitario y el AIU, Administración de Imprevistos y Utilidades, se paró un muchacho muerto de la risa y dijo, le falta, doctor, el CBY. ¿Cómo vamos nosotros en el CBY? Entonces, pues a mí me pareció pues interesante oírlo, pero yo creo que es parte del problema. Se nos volvió un tema de chistes, se nos volvió un tema del día a día, se volvió un tema que lo normal es que se le pague al servidor público y no nos estamos dando cuenta que esos dineros son sagrados, como lo decía el profesor Antanas Mocus. No nos estamos dando cuenta que esas deficiencias, ese dinero que se va por donde no se debe ir, está atacando ¿qué? Transporte, vivienda, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico. O sea, es un tema de conciencia. Yo creo que mientras que nosotros sigamos con estos temas como están, no hay mucho que hacer. Y en esto destaco un informe del Departamento Nacional de Planeación que lo presentó el año pasado sobre unas obras pagadas con regalías donde el 69% de esas obras se pagan con estos conceptos de regalías. Se analizaron varias obras, 144 obras, por un valor de 1.2 billones de pesos. Mencionan, por ejemplo, varios casos. No voy aquí a cansarlos diciéndoles todos estos casos, pero, por ejemplo, me llamó la atención la vía de la Prosperidad del Magdalena. Se contrató por 466.000 millones de pesos para contratar 52 kilómetros y se contrataron 28 kilómetros con los 466.000. Y se menciona, obviamente, que se les olvida hacer un puente en una parte de la vía, que no se hicieron las obras accesorias, etcétera, etcétera. Se habla el tema de Plaza Salcid, del famoso tema del estadio Plaza Salcid en Neiva, con un presupuesto de 21 millones de pesos, 21.000 millones de pesos, iban 28.000 millones de pesos en el 1 de junio del 2016 y no había sido posible. Tenemos ejemplos a la lata, la calle 94, la calle 26, a nivel nacional. Simplemente el DNP resalta lo siguiente, dice hay proyectos críticos en transporte 31, estoy hablando de marzo del 2016, en vivienda 21, en agua potable y saneamiento básico 20, en educación 18 y en ciencia, tecnología e innovación 13. Los mayores problemas se concentraban en marzo del año pasado en la región Caribe. 58 de estos proyectos por 802.000 millones de pesos. El segundo lugar lo tiene los Llanos Orientales, con 28 proyectos por 230.000 millones de pesos, y el tercer lugar lo tiene el Pacífico por 86.000 millones de pesos. Simplemente cito estos datos para mostrar que el problema de contratación no es de normas. El problema de contratación es querer hacer bien las cosas, primer tema, y segundo, querer hacerlas bien, pero también saber cómo se deben hacer. Frente a esta primera parte, lo que yo mencionaría como un diagnóstico, pues yo sí quisiera, como dicen los políticos, aprovechar la oportunidad para señalar la necesidad de fortalecer la independencia de las tres ramas del poder público. De la rama legislativa frente a la ejecutiva, que no haya una cooptación de la rama legislativa frente a la ejecutiva, y obviamente no podría pasar la oportunidad
para mencionar la importancia de fortalecer la independencia de la rama judicial y especialmente de la jurisdicción contencioso administrativo. Uno preguntaría quién controla el Estado, quién controla las arbitrariedades de la administración. Y obviamente es la jurisdicción contencioso administrativa. Quitarle una parte a ese control implica ¿qué? Como decía tal vez ayer en un noticiero, en una anécdota donde los medios a veces no están en lo que deben estar, sino están más en explotar la noticia, se decía que el Consejo de Estado estaba asustado o estaba preocupado por la pérdida de poder. Yo creo que el tema no es poder, el tema es cómo se garantiza una democracia. La democracia se garantiza con el fortalecimiento de las tres ramas del poder público. Y estoy obviamente que si usted debilita a la rama judicial está prohijando ¿qué? La corrupción. O sea, establecer un poder casi omnímodo en una corte electoral en manos de muy pocas personas, ¿a quién va a perjudicar? ¿Al Consejo de Estado porque elimine la sección quinta? Para nada. ¿A quién va a perjudicar? A lo que estamos hablando, a la falta de fortalecer las ramas del Poder Judicial, especialmente. Yo, pues obviamente, con el debido respeto, considero que no tiene ningún sentido plantear temas que no son los problemas coyunturales de lo que se está sucediendo o de lo que se quiere hacer respecto del tema de la rama judicial en cuanto a las funciones electorales. Empecemos con el segundo tema. ¿Cuáles podría uno percibir en términos muy sencillos o muy coloquiales las eventuales soluciones sobre estos temas de contratación? Miren que yo no he hablado del tema de subsanabilidad de ofertas, no he hablado del tema de revisión de ofertas, no he hablado del tema de eso. Esos son problemas, pero no son los problemas coyunturales de contratación. Y lo primero que tendría uno que preguntarse de cómo solucionar los problemas, como les decía con el candidato este que les mencionaba, dice querer hacer bien la tarea. Es cumplir la norma. Yo creo que uno no tiene por qué va a ir, que si la norma general es la licitación o la norma general es el concurso de méritos, pues venga, buscamos la manera de hacerlo rápido, de hacerlo mal y de hacerlo porque obviamente soy el administrador de turno y en 4 años o en 3 años me voy como alcalde y lo que llega al alcalde anterior no vale, pero lo único que vale es lo que yo voy a hacer y tengo que poner mi placa donde diga que yo lo hice. Es un tema fundamentalmente de hacer bien la tarea. La segunda, que yo comparto lo del doctor Gómez Méndez, hay que hacer un pacto anticorrupción, donde debe estar la administración, donde debe estar el Consejo de Estado y obviamente la sala de consulta, donde deben estar los medios de comunicación, donde deben estar los organismos de control y vigilancia. Y cada uno debe tener una finalidad. ¿Cómo hacer ese pacto anticorrupción? No puede ser, yo aquí de pronto soy muy negativo, pero es lo que uno ve realmente, no puede ser que los organismos de control y vigilancia y tengan el bendito problema de los medios de comunicación. Yo creo que el organismo de control y vigilancia es como el juez, la labor entre más discreta, más callada, más prudente, mejor le va. Digamos, los organismos de control y vigilancia no están para salir a los medios a hacer explotación y plataformas políticas para quedar bien. Aquí es un tema de que todos debemos trabajar, pero no para el fin personal, sino para el fin colectivo de cómo disminuir la corrupción. Las labores que están haciendo los organismos de control y vigilancia son bienvenidas. Me parece que es un tema muy importante. El tema sancionatorio es muy importante, pero repito, el tema no es sancionatorio, el tema es cultura. El año pasado el Consejo de Estado hizo una labor muy interesante de cultura de legalidad y yo tuve oportunidad de viajar como unos 5 o 6 sitios y fundamentalmente lo que se quería decirle a la administración cuáles son los principales errores que comete usted en la contratación. Entonces digamos que volviendo al tema de las soluciones uno diría un pacto anticorrupción que busque ¿qué? Eliminar las prácticas políticas que hemos mencionado. O sea, se requiere voluntad política más allá de la autoridad nacional, de la autoridad territorial, de la autoridad departamental, eliminar estas prácticas políticas para lograr una contratación eficiente y transparente. Repito, yo creo que se han presentado varios proyectos de reforma de la contratación de la Ley 80 y la Ley 1150, es más, la labor que está haciendo el Ministerio de Transporte con los pliegos tipo, creo que ayuda, yo creo que eso no es malo, creo que los pliegos tipos de condiciones generales y de condiciones particulares es un pequeño grano, pero importante de todas maneras. Pero yo creo que el problema no es de normas. Yo no puedo entender en todos estos años de ejercicio profesional antes de estar en el Consejo de Estado que cuando un alcalde, un gobernador, un representante de entidad estatal quiera hacer un contrato para ejecutar los proyectos,
tiene que contratar abogados expertos en contratación. La contratación debe ser algo sencilla, algo diáfano, algo claro, que no sea tan enredado, tan complejo, tan confuso, que los que ganen son los abogados. Y repito, me da culpa porque yo antes pues trabajaba en ese tema, en asesorar temas de contratación. La contratación debe ser algo mucho más sencillo de lo que se tiene actualmente. No creo que más normas ataquen la corrupción. Yo creo que más normas incentivan cómo evadir la norma por parte de los corruptos. Yo creo que también el tema de contratación tiene que enfocarse más en la finalidad del contrato que en la forma. Nosotros, y digo todos nosotros, los operadores jurídicos, las autoridades judiciales, la administración pública, los oferentes, estamos más preocupados por la forma que por el fin. Es decir, tenemos que cumplir los 30 etapas kafkianas que tiene el artículo 30 de la Ley 80 sobre licitación, olvidándonos del fin. Si usted lo hizo bien fue porque cumplió las 30 etapas. No, yo no lo hice bien si yo no logré la finalidad buscada. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, piense que usted es como el presidente de Bavaria, y le traen 5 ofertas buenas, y a la oferta 5 le falta la autorización de la Junta de Socios para contratar, pero es la mejor oferta en satisfacción de la necesidad, etcétera. O sea, ¿usted qué hace? ¿La rechaza? ¿O le dice al señor, vaya, traiga la autorización de Junta y solucionemos el problema? Entonces yo creo que a veces se nos olvida para qué es la contratación. La contratación es un medio, y además un medio muy importante. En la última, en lo que cita el Departamento Nacional de Contratación, se dice que la contratación corresponde a más del 15% del PIB. Yo creo que nunca debemos olvidar, estemos en la administración, estemos de operador jurídico, de litigantes, o de contratistas y oferentes, que la finalidad del contrato, el artículo 3 es lo más importante, que es satisfacer una necesidad de servicio público. El contrato es un medio para lograr un fin, en sí mismo no es un fin. El otro tema que yo quisiera así, que era un poco lo que ya he venido repitiendo, es el tema de la cultura de la legalidad. Portarse bien. ¿Y qué es portarse bien? Uno, tener conciencia. Yo les digo muchas veces a mis alumnos que con 2 que salgan convencidos de disminuir la corrupción, yo no digo de abolirla, porque es un tema bien difícil, que salgan convencidos de que yo voy a salir por lo menos a tratar de hacer la contratación para que garantice. Y yo sé que en la administración pública hay gente muy buena, yo sé que hay gente, yo trabajé en la administración pública, yo no quedé asombrado de la cantidad de gente que en forma discreta y silenciosa tratan de hacer las cosas bien. Digamos, si uno quiere conciencia que esos proyectos críticos, lo que les decía, vivienda, agua potable, saneamiento básico, alimentación, educación, transporte, logre su cometido, yo creo que es la mayor satisfacción para un servidor público. El segundo tema es el tema de formación. Yo creo, pero formación no en cuanto a educación, sino formación en la ética, en la honestidad. Yo creo que falta honestidad en muchos de los problemas que estamos hablando. Y a mí, por ejemplo, me impresionó el tema de Odebrecht, donde encuentra personas muy calificadas desde el punto de vista de conocimientos, de grado universitario, de tal y tal cosa, y sin embargo están metidos en estos problemas. Entonces el problema es que no conocemos o es que conocemos para hacer trampas. Y lo ve uno en las clases. Yo también tengo el honor de dictar clases de pregrado en la Universidad Externa de Colombia en contratación, y muchas veces el muchacho está más presto a cómo ganar yo plata para salir adelante, el tema del operador típico jurídico, de qué tengo que hacer y cuál es la manera de evadir la norma, que realmente en pensar que la contratación actualmente para mí es más importante hasta que el acto administrativo, y que me perdonen los de la gestión primera, pero me parece que la contratación es muy importante en este momento. Entonces, digamos, si uno tiene claro que la contratación es el medio más eficaz para lograr el fin del interés general, y recordar lo que decía el profesor Antanas Mocus, los dineros públicos son sagrados para los fines que estamos hablando. Y en este tema de tener conciencia, pues uno no solamente hace un llamado al servidor público, hace un llamado también al contratista. Creo que hay unas sentencias del doctor Jaime Orlando Antofimio del 2013, independiente que uno las comparta o no, y una tutela del doctor Hugo Fernando Bastidas del 2014 muy interesante, donde llama la atención que la planeación, que es el tema vital de la contratación, obviamente es un problema de la administración, o principalmente es una responsabilidad de la administración, pero el contratista no se puede olvidar, artículo 3, que es un colaborador de la administración, y desde ese punto de vista está en la obligación de advertirle, de informarle en el proceso de selección las irregularidades que se pueden cometer
para que al final, cuando se termine el contrato, él no se siente a esperar cómo vienen los problemas y cómo cobro yo plata por mayor permanencia de obra. Creo que aquí se parte un tema muy interesante, la sentencia del doctor Hugo Fernando es muy interesante, donde habla el tema de concurrencia de culpas. Usted, administración, es el que tiene que sentarse a hacer los estudios previos, a elaborar los pliegos de condiciones, pero usted, oferente, si sabe que falta un ítem fundamental, lo tuve yo tal vez en un tribunal de arbitramiento, como es el pavimento para hacer una obra, pues tiene que advertir a la administración de los errores que está cometiendo y no quedarse callada. Dentro de este marco, pues obviamente, veamos ya para último, y excúsenme, de pronto me he demorado mucho, los principales errores de la administración. Ya hablemos un poquito del que quiere hacer bien las cosas y no sabe o no entiende muy bien cómo las debe hacer. Yo estos errores de la administración, repito, es un poco mi experiencia vivida en temas de contratación. Y yo dividiría el tema de los principales errores de la administración en dos, en lo que son los errores en la etapa precontractual y lo que son los errores en la etapa contractual. No nos olvidemos que en la contratación estatal, especialmente de Ley 80, casi todas las normas están orientadas ¿a dónde? Al principio de selección, al proceso de selección, a la parte precontractual. Ahí usted tiene el 99% del contrato, especialmente el tema del pliego de condiciones. Uno mira la Ley 80 y encuentra que hay una cantidad de normas en procesos de selección y en principios, y en normas de ejecución de contratos son muy pocas. ¿Por qué? Porque a diferencia del contrato privado, todos los principios se consolidan ¿en dónde? En el proceso de selección. Y en la etapa precontractual, ¿cuáles son los principales errores de la administración? Uno, clarísimamente, lejos, pero lejos de los demás, la falta de planeación. Es un tema que lo encuentra uno comúnmente en casi todos los fundamentos de las condenas realizadas a la administración. ¿Falta de planeación en qué? Falta de estudios técnicos, falta de diseños, es el común denominador, diseños incompletos, diseños deficientes, especialmente en obras, la falta de predios y el cumplimiento de requisitos ambientales. Este tema de falta de planeación también obedece, digamos, muchas administraciones, y lo he visto yo, llega el mes de septiembre, octubre y noviembre y tenemos que hacer los contratos, tenemos que agotar el presupuesto porque es que se pierde el presupuesto. ¿Y cuánto vale eso? 800, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos? 400. Saque la licitación o saque el proceso por 400. Que el año entrante vamos a ver qué hacemos. Típica falta de planeación. Hace unos años yo tuve oportunidad de asesorar al Ministerio de Justicia en el tema famoso de la construcción de cárceles, y cuando se hizo un diagnóstico de la construcción de cárceles, estoy hablando de hace más de 10 años, encontraba uno que habían ciudades donde habían cimientos de una cárcel que se quiso hacer, pero como no alcanzó la plata, solamente se hicieron los cimientos y nunca se terminó. Las famosas obras faltantes de puro tema de planeación. Yo no sé si la planeación sea un principio o no, yo no lo creo que sea, pero sí creo que es la principal causa de responsabilidad de condenas a la administración por no hacer bien las cosas, por no planificarlas. El decreto 1082-2015 tiene clarísimo plan anual de adquisiciones, deber de información del sector, estudios previos, audienciarios, todo está escrito, todo está escrito. Yo repito, no es un problema de normas, el tema es que la administración tiene que hacer la planeación. No puede ser que porque yo estoy por salir de alcalde o de gobernador o de cualquier otra cosa, yo saco la contratación rápido, así está incompleta, porque es que tengo que aparecer yo como el que hice la contratación. Repito, ¿qué busca uno, el interés particular o el interés general? El segundo tema fundamental de los errores de la contratación, en mi concepto, corresponde al pliego de condiciones. Es el acto administrativo más olvidado de todo el proceso. Generalmente es un tema formateado donde nadie lo mira, nadie lo revisa, y ya el Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos, jurisprudencia reiterada, ha señalado que el pliego de condiciones prevalece sobre el contrato. Es ley para las partes. O sea, orienta todo el contrato. Usted tiene el pliego y tiene la minuta del contrato. Los errores que usted va a cometer, no los va a cometer en el contrato, van a estar ¿en dónde? En el pliego de condiciones. Es el que materializa el deber de planeación en cuanto a todo el contenido de los estudios previos, el estudio de suelos, las reglas de ponderación, las reglas de evaluación. Y ahí, pues diría uno también en tema de práctica, hay que hacerle un llamado de atención a la administración, donde usted tiene que elaborar un proyecto de pliego, tiene que sacar un pliego de condiciones, pero, y ahí viene el tema fundamental, una vez elaborado el pliego, una vez expedido el pliego, no le puede hacer modificaciones sustanciales.
Aquí somos muy dados a que se sacó el pliego y entonces cambiemos la ponderación, el requisito de ponderación, el requisito habilitante. Eso es desconocer los derechos de los interesados. La administración muchas veces olvida que estos procesos de selección son garantías formales no para ella, son garantías formales para los particulares que aceptan el llamado de la administración. Cuando yo establezco un plazo, no lo establezco en beneficio de la administración, en el respeto del derecho de los oferentes, por ejemplo, de los más violados, un plazo suficiente para presentar ofertas. No puede ser que un alcalde de turno saque un proceso, diga 4 días, y la ley dice, lo puede prorrogar hasta por la mitad si alguien lo dice, 6 días para un proyecto de esta envergadura. No puede ser que yo pida requisitos habilitantes totalmente desproporcionados para buscar que solamente se lo gane 1, 2 o 3. Es cierto que el pliego implica una competencia discrecional de la administración, pero lo discrecional no tiene por qué ser abusivo. Ya fácilmente o claramente el artículo 5 de la ley 1150 señala que todos estos requisitos que impiden el acceso del contratista al principio de libertad de concurrencia deben ser proporcionales, razonables y adecuados al fin. Un tercer tema que me parece fundamental y lo ha visto uno y yo no sé por qué sigue pasando, el tema de los requisitos presupuestales. O sea, uno no puede iniciar un proceso de selección si no tiene, como llaman los operadores jurídicos, un CDP completo, un certificado de disponibilidad presupuestal. Y lo mismo debe tener el dinero listo para cuando haga el contrato, lo que se denomina el registro presupuestal. El Consejo de Estado se ha cansado de condenar a la administración porque inicia un proceso sin CDP o lo inicia con un CDP incompleto. Pues lo primero que uno tiene que hacer, como en la vida, es ¿tiene dinero o no tiene dinero? Y si no tiene dinero no puede iniciar un proceso de selección. Acordemos que la ley 80 terminó las famosas declaratorias desiertas por inconveniencia. Ya no se puede decir, no, es que yo en la mitad del camino voy a mirar si es conveniente o inconveniente, violación del principio de economía. Yo tengo que mirar eso antes de todas esas normas desoslayadas, un poquito extrañas que sacaron los decretos reglamentarios donde uno podía revocar el auto de apertura, y ya lo ha dicho el Consejo de Estado, no exoneran a la administración de su responsabilidad por pagar los perjuicios causados. Estoy en la mitad de un proceso y de pronto yo veo que esto no está bien, revoco el acto de apertura, porque un decreto, mal habido decreto, había señalado que se podía revocar. Hay una sentencia del doctor Enrique Gil muy interesante donde dice, usted puede revocar lo que quiera, si se dan las causales del CEPARCA, pero la revocatoria del proceso, que no es del acto de apertura, no exonera a la administración de pagar lo correspondiente. El cuarto tema, pues yo lo digo, respeto a la norma, no a la trampa. ¿Qué quiere decir eso? No abuse la contratación directa. No puede ser que todo el tema del 80% de la contratación, como lo decía Auditoría General de la Nación, se vaya por contratación directa. En otras palabras, no abuse del contrato interadministrativo para que la persona, el otro contratista, el otro contratante, que es la entidad pública, que no tiene regulación de ley 80, contrate con quien usted quiera. O sea, los famosos entidades puentes. Como yo soy ley 80 y usted es contra el régimen de derecho privado, lo utilizo a usted para que contrate con Pepito Pérez. Como usted tiene régimen de derecho privado, no tiene ningún problema. La ley 1150 hizo un gran énfasis en limitar los contratos de las universidades, de algunas entidades, para que no se evada el proceso de selección. Fraccionamiento del objeto, típico. Hagamos un poquito que el año entrante hacemos el siguiente. Los contratos adicionales, me parece que el abuso que presenta la administración en contratos adicionales es muy grande. A mí me parece que la norma colombiana, en comparación, por ejemplo, con la española, etcétera, etcétera, donde uno permite un contrato por el 50% del contrato adicional, está mostrando que no hay ni siquiera regulación. ¿Qué tiene la ley 80 sobre contratos modificatorios? Nada. Hay un concepto de la sala de consulta del 17 de marzo del 2016, es lo único que tengo anotado. Yo solamente estoy hablando en general, del 17 de marzo de 2016, del 2263, donde hace un análisis de los contratos modificatorios. Usted no puede sacar un proceso de licitación, todo muy bonito, todo muy bien, requisitos habilitantes, requisitos ponderables, para que en la ejecución del contrato apenas inicia, empiece a cambiar ítems y valores que fueron fundamentales para escoger al proponente. Está desconociendo todo el proceso de selección. Aquí hay un tema que simplemente lo someto simplemente a este tema coloquial que muy gentilmente me están invitando, y es el tema de cómo arreglar los errores que tiene la administración o a veces la corrupción que se presenta en procesos de selección que están ya iniciados. Si ustedes miran la ley 80, solamente parecieran haber dos soluciones:
o adjudicar o declarar desierta. Y muchas administraciones se ven en la mitad del camino, o los mismos organismos de control y la dicen, ¿cómo paramos este proceso de selección si es que parece que la ley 80 no le da sino dos posibilidades, o adjudica o declara desierta? La sala de consulta le planteó al Ministerio de Transporte algún tema donde dijera, oiga, los actos administrativos de adjudicación o el contrato, cuando pase determinada cuantía, cuando sea fundamental, en mi concepto debería estar sometido a un control de legalidad a solicitud de la Procuraduría, a solicitud de la Contraloría. Alguien le diga a la Contraloría, oiga, señores, sección tercera, Consejo de Estado, sala de consulta, revíseme la legalidad de este contrato, porque es que el problema de un conferente es que se enfrenta a una adjudicación ilegal, que se enfrenta a que le coartan todos sus derechos, pero cuando ve la realidad de un proceso judicial que se está demorando 12, 13 años, pues deje así, como dicen coloquialmente, deje así. No puede ser, debe haber algún mecanismo que evite exactamente esa congestión de procesos contractuales y que tenga un control de legalidad. Algo similar, pero mucho más detallado a lo que sucede con la urgencia manifiesta en cuanto al control de legalidad que hace la Contraloría General o Contraloría Distrital. Algo que evite que esos procesos que ya iniciados sigan como en un precipicio. Lo único que hay que hacer es que se siga el contrato y que terminen los problemas contractuales. En cuanto a la ejecución del contrato, tema fundamental, interventoría y supervisión. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los contratos estatales corresponden a una buena interventoría y a una buena supervisión. El Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474-2011, creo que hizo una labor interesante, importante, sobre regular el contrato de interventoría. La interventoría son los ojos de la administración, es el que me va a decir a mí si el contratista está cumpliendo, especialmente en los contratos de obra, cuándo hay que hacer una modificación, no se pueden vencer los plazos contractuales, etcétera, etcétera. Me parece que amerita una reforma de la Ley 1474 sobre un tema fundamental que es la interventoría. Yo no le puedo dar la interventoría o la supervisión al funcionario que está recién nombrado en la administración, donde no tiene nada de experiencia y se va a enfrentar a un contratista pues que no lo va a poder supervisar. Me parece que la interventoría de supervisión es un tema fundamental que garantice el fin del contrato. Yo llamo la atención sobre las APPs. Están de moda los contratos de asociación pública-privada. Me parece que es un tema muy interesante para garantizar la inversión. Yo creo que es fundamental la inversión extranjera, creo que es fundamental la seguridad jurídica, creo que es fundamental la estabilidad jurídica. Pero la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica no puede pasarse de lado, o no puede pasar por encima de un régimen estable, un régimen de contratación que se debe cumplir. La sala de consulta el año pasado, o el año antepasado tal vez, emitió un concepto muy interesante sobre el caso de Odebrecht y de otro contratista que ahorita se me olvida, donde decía, mire, administración, tome estas medidas preventivas para lograr estos temas. Y me parece que las APP se están planteando como una solución mágica a los problemas de la administración. O sea, todo es APP, iniciativa privada, iniciativa pública. Claro que es un mecanismo fundamental, es ampliar las reglas del contrato de concesión, es garantizar que haya inversión y es garantizar que si la administración no tiene el dinero disponible lo pueda realizar. Simplemente lo que digo es que es necesario tener un cuidado en la planeación de las APP y en la ejecución de las APP. Tercer tema, abuso en la modificación de los contratos. Ya lo mencionaba, no hay un régimen legal de modificación. Las administraciones hacen sus pliegos, hacen sus procesos de licitación y después, olvídense, modifiquen y modifiquen los contratos. Uno queda, como dicen, aterrado de que los contratos no se parecen en nada cuando se inició que cuando se terminó. Contratos que empiezan con 600.000 millones de pesos terminan en 950.000 millones de pesos y todavía le faltan 170.000 millones de pesos más. No queda, es impresionante lo que sucede en un contrato de obra. ¿Por qué? A veces hay razones lógicas, temas imposibles de prever, teoría de la imprevisión, etcétera. A veces son problemas de diseños y a veces es problemas de planeación de la administración. El tema de pagos. Si uno quiere evitar temas de corrupción, tiene que tener mucho cuidado en dejar claras las reglas para el pago del contratista. El contratista necesita un pago, ese es su tema fundamental. Entonces no lo dejen supeditados al concepto del interventor, pero entonces el interventor no está, que el interventor ya viene y el pobre contratista que no tiene flujo, que no tiene liquidez, está supeditado a que el interventor le ponga el chulito para poder pagar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en garantizar el pago al contratista y no someterlo a esos vaivenes del funcionario de turno.
El tema del equilibrio financiero del contrato. Yo creo que la jurisprudencia ha hecho una gran labor, la sección tercera especialmente, de tratar de clasificar las teorías del equilibrio financiero del contrato, especialmente el tema del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. Eso hay que llevarlo a un pliego de condiciones. Si la administración es ordenada, si la administración sabe cómo hacer las cosas, tiene que establecer claramente las reglas del equilibrio financiero. Otro tema fundamental, vías de hecho, prestaciones sin contrato. ¿Sabe que vaya haciendo los contratos que después legalizamos? No, la jurisprudencia de la sección tercera ha sido reiterada. No se pueden pagar contratos, obras o prestaciones sin contrato. El artículo 41, no exactamente me acuerdo, personalmente del contrato, requisitos de solemnidad, se requiere un contrato escrito. Pasa mucho, oiga, vaya haciendo las obras que después arreglamos. Ah, no, es que lo arreglamos por conciliación. Ha sido bien fuerte, especialmente hay una sentencia de la doctora Ruestela, ponente, donde dice que ni siquiera por conciliación se podrían pagar esas obras que se hacen sin sustento en el contrato. Y finalmente quiero terminar con el tema del juez del contrato. Me parece que para garantizar un tema de transparencia, un tema de eficiencia en la contratación, se requieren decisiones oportunas. Mientras que nosotros sigamos pensando en que una decisión de un incumplimiento contractual o una nulidad de una adjudicación o una nulidad y una declaratoria desierta se requieren 12 años, pues simplemente si no hay justicia oportuna, eso alimenta la corrupción. Creo que ya se han dado los primeros pasos en la reforma tributaria para garantizar algunos recursos a la rama judicial. Esperemos que el Consejo Superior de la Judicatura actúe de conformidad para, por ejemplo, descongestionar la sección tercera. Yo creo que mientras que la sección tercera tenga el cúmulo de procesos que se tiene, resulta imposible una justicia oportuna. Así que el tema de descongestión es fundamental. Repito, eso es como cuando alguien se porta mal y la sanción se le demora 15 años. Pues yo me porto mal porque sé que la sanción ya cuando va a salir ya no importa. Lo mismo pasa en tema contractual. Si no hay justicia oportuna, todo eso es alimento para la arbitrariedad de la administración o para acciones ilegales. Esto es simplemente lo que les quería anotar. Repito un poquito, excúsenme en el desorden de muchas cosas, son muchas ideas, un torrente de ideas que le surgen a uno cuando le dicen, oiga, hábleme de la contratación eficiente y la contratación transparente, pero creo que muchos de los temas que yo estoy mencionando ayudarían mucho para lograr ese objetivo. Creo que todos nosotros estaríamos interesados, particulares, personas comunes y corrientes, en que la contratación sea eficiente y sea transparente. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio para contestar algunas preguntas que nos han hecho algunos cibernautas, muchos de ellos preocupados por la persecución penal de los casos de corrupción. Una de las preguntas dice, muchos casos de corrupción terminan con los autores en casa por cárcel o con penas muy bajas por colaboración. ¿Considera que ahí está el problema para combatir la corrupción? ¿Eso envía un mensaje equivocado a la sociedad o, por el contrario, considera que es suficiente? Listo, muchas gracias. Yo creo que lo primero que hay que señalar, y ese también es un recorderis importante, es que, y tal vez lo estoy viviendo yo más desde que estoy en la rama judicial en el Consejo de Estado, que siempre sale y dice, es que la rama judicial está desprestigiada, que la rama judicial no funciona, es que la justicia no funciona, es que la justicia, y uno dice, ¿y quién es la justicia? ¿El juez penal que establece un tema de casa por cárcel? ¿Es lo mismo que la Corte Suprema de Justicia o que las decisiones importantes que está tomando la sección segunda en tema laboral para la defensa de los ciudadanos? Creo que ahí hay un tema importante. Segundo, repito, yo creo que el tema no es solo sanción. A mí me parece que el tema es distinto, el tema no es de norma, no es solo de sanción, es un tema de cultura, de legalidad, que desafortunadamente no lo ve uno, no lo tiene. El tema de casa por cárcel fundamentalmente pues solamente desilusiona que temas graves de corrupción pues lleguen a casas por cárcel. Hay temas famosos del Interbolsa, varios temas que se han quejado. Pero ahí también empieza uno a pensar, ¿será un problema del juez o será un problema de la norma? Cuando hablamos del principio de oportunidad en el tema penal, ¿qué hace el juez? Aplica la norma. ¿El problema está en la norma o el problema está en la decisión del juez? Obviamente depende de cada caso. Gracias, doctor. Aquí viene otra pregunta. Dice, ¿la construcción de las zonas transitorias de normalización
implicó la celebración de varios contratos por valor de 53.000 millones de pesos que fueron firmados en menos de 24 horas. Además, muchos de los contratistas no cumplían con requisitos de experiencia ni con la capacidad para la financiación. ¿Qué opinión le merece este caso? Casi que está resumiendo lo que yo dije en la charla, problema de planeación. Es que el tema de planeación, ese es el tema fundamental. Yo creo que uno no puede, y el tema del DNP que me mencionaba, el tema de regalías, es que uno no puede fusilar, perdón la expresión, los procesos de contratación para sacarlo rápido y después vienen los problemas. ¿Cuántos problemas hay en el tema de contratos de obra? ¿Cuántos problemas hay? Y miremos por qué. Obviamente hay veces que son problemas del contratista, también hay que decirlo. Pero creo que, y repito, eso reitera un poco lo que yo he mencionado, hay un problema grave de la administración en la falta de planeación. Bueno, también nos citan un ejemplo concreto. Dice, debido a una situación de urgencia manifiesta, se adelantan contratos en tiempo récord. No obstante, la justificación de exigencia de contratistas se hizo un mes después de la firma de los contratos. ¿Qué opinión le merece un caso como este? Ese es un tema interesante, el de la urgencia manifiesta. Una buena parte de los procesos penales que existen se refiere al delito celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Y gran parte de esas celebraciones de contrato sin cumplimiento de requisitos legales obedecen ¿a qué? A autoridades que utilizaron la contratación directa, urgencia manifiesta, pretermitiendo el proceso de selección. Y ese control de legalidad, pues un poquito sorprendente, lo tiene la Contraloría correspondiente, que es un típico control de legalidad. Lo observa uno el tema del abuso en la urgencia manifiesta. Yo creo que la urgencia manifiesta no se debe quitar, se debe vigilar que se cumpla oportunamente. Es que si hay unas obras inmediatas que yo tengo que hacer, pues es que yo no puedo paralizar la administración para que haga un proceso de selección, tiene que hacerlo ya. Un poco lo que atiende la pregunta, entiendo yo, es el abuso de la urgencia manifiesta. Bueno, también nos piden que se haga un pequeño balance, un pequeño resumen de en qué casos debe ser obligatoria la contratación directa. Digamos que la contratación directa es taxativa, solamente en los casos señalados en la ley. No es la regla general, porque uno ve el tema del 80% de lo que todo dice, todo es contratación directa. ¿Por qué? Porque simplemente, repito, se está abusando de la norma. O sea, como yo tengo contratos interadministrativos, pues yo llamo a la entidad estatal que no tiene régimen de ley de 80 y le digo, hagamos este contrato para que usted contrate a su vez con no sé quién para que haga los contratos. O sea, yo creo que la regla general no puede ser la contratación directa. Es taxativamente, la ley lo dice. La regla general es la licitación y los casos son taxativos. Y me parece que uno de los que más se está usando es el tema de la contratación interadministrativa. También nos preguntan, ¿cómo controlar el tema de las adiciones presupuestales? ¿Cómo controlar el tema de las adiciones presupuestales? No sé si la pregunta se refiere a que cada vez que yo tengo que hacer un contrato adicional o una reforma del contrato que implique una erogación, tengo que reajustar el registro presupuestal o el RP. Obviamente tengo que tener un control de la parte presupuestal. Ahí hay un problema. Hay un libro muy interesante que hizo el Departamento Nacional de Planeación hace unos 15 años, donde detectaban los problemas principales en contratación, y uno es cómo armonizar el tema presupuestal con la ejecución del contrato. O sea, si yo estoy en la mitad de un contrato y requiero obras adicionales por situaciones imprevistas, teoría de la imprevisión, situaciones sobrevinientes, ¿cómo garantizar que yo como entidad pueda obtener esos recursos del presupuesto para poder lograr y no dejar esa obra inconclusa? Creo que ahí, digamos que obviamente si no tiene registro presupuestal no puede hacer nada. El tema es poderlo tener, pero digamos como regla general, yo no puedo realizar un contrato adicional si no tengo el registro presupuestal adicional a la parte principal. Y lo otro, obviamente, ya lo mencionaba, es la necesidad de planear con anticipación las disponibilidades presupuestales antes de iniciar un proceso de contratación. Me tiene asombrado tantas preguntas, de verdad. Hay una pregunta final que nos dice, si no es a través de las normas, ¿cómo obligar a alcaldes y a los propios contratistas
a actuar con transparencia y no simplemente esperar a que actúen con buena fe? Cultura de legalidad. Yo creo que nosotros tenemos que repensar el tema de la formación, de la ética. Es que no puede ser otra. O sea, esas prácticas políticas, y yo sé que aquí me mandé a la piscina hablando todas esas cosas, pero es que no puede ser otra. Cuando a mí me preguntan, oiga, ¿cuáles son los problemas de contratación? Pues yo tengo que decir, los problemas de contratación son estos. O sea, es que no se arreglen esos problemas, yo no mal puedo decir, oiga, no es que vamos a hacer una contratación eficiente con representantes legales que no tienen la idoneidad para cumplir, que le están pagando favores políticos a otras personas, no se puede hacer. Yo creo que el tema es, el alcalde, si realmente quiere favorecer a su región, tiene que meterse en el tema. Y yo no digo que todos los alcaldes sean corruptos, pero lo que uno observa es, o por deficiencias de no querer hacer bien las cosas, o porque no saben cómo hacerlas. Bueno, y hemos llegado al final de esta intervención. Le agradecemos al doctor Edgar González sus importantes apreciaciones sobre el tema de la contratación estatal. Parece que tiene una pregunta en el público. Doctora, mire que, y eso es un problema, pero estamos hablando de problema de movilidad, que es gravísimo, y más en Bogotá. Pero cuando empezamos a hablar de alimento escolar, de alimentos escolares para La Guajira, cuando estamos hablando del tema de agua y saneamiento potable, donde el informe del DNP dice, mira, hay 28 proyectos sin cumplir. Cuando estamos hablando del tema de educación, todos son temas de pronto más álgidos, y sin embargo, digamos, ¿cuál es la solución? El tema de la 94, creo que alguien me comentaba en estos días que creo que tiene récord Guinness, no sé si exactamente sea cierto, porque obras, por ejemplo, como obras en China, obras en muchos países, ninguna se ha demorado tanto como se demoró el deprimido de la 94. Volvemos al tema, ¿por qué surgió eso? Corrupción. ¿Por qué surgió eso? Falta de planeación. Yo tuve oportunidad de conocer un poquito el tema de la calle 26, parte de los problemas de la calle 26 del Tribunal de Arbitramiento, y pues uno dice, no puede ser que estas cosas estén pasando. O sea, problemas de diseños, problemas de planeación, es que son de planeación. Y si además de eso lo alimenta con problemas de corrupción, pues pasa lo que pasó con el tema del deprimido del 24. Estamos totalmente de acuerdo. Y repito, ¿cómo arreglar eso usted? ¿Poniendo más normas? Yo creo que no. Yo creo que es otro tema totalmente distinto. Buenos días, señor consejero. Tal como usted lo explicó al inicio de la conferencia, de la concurrencia de culpas, tanto el servidor público como el contratista, ¿qué tanto le puede caber una concurrencia de culpa a los órganos de control que no lo hicieron antes, pero sí después salen por todos los medios de comunicación y a través de foros académicos como a los salvadores? Gracias. A ver, yo creo que aquí hay que hacer parte de la solución y no del problema. Y creo que aquí, digamos, el diagnóstico de pronto un poco crudo que yo presenté, claro, el tema sancionatorio es fundamental, el tema de determinar responsabilidad es fundamental, pero para ponernos para el objetivo que yo quisiera tener es cómo solucionamos estos problemas. Y yo por eso le digo yo, esto tiene que ser una cruzada mancomunada. ¿De quién? De la administración. Haga bien las cosas, administración, planee. Yo hace muchos años traté de hacer un estudio que me contrataron para un tema obviamente de contratación, perdón la redundancia, y yo hablaba con una directora de una entidad estatal muy importante que realiza muchas obras. Y yo le decía, ¿cuáles son los principales problemas para que estas cosas marchen? Y decía, mire, le quiero contar, tengo dos representantes de junta para el sector privado y nadie me quiere aceptar el nombramiento, porque pone por medio de su patrimonio público. Yo digo que muchas veces el servidor público tiene un INRI ahí donde dice, yo tengo hoy mi casita, pero mañana no sé si la va a tener, porque además hay medidas cautelares que tienen los organismos de control y vigilancia, cautelares, preventivas, le dicen, mire, le quedan embargados sus bienes. Yo creo que si todos ponemos el granito de arena y obviamente control y vigilancia,
Creo que el control y vigilancia no es el que más salga en la prensa para denunciar cosas. Yo creo que si todos colaboramos, repito, puede ser una utopía, pero pues ya que estamos en Semana Santa, a puertas de Semana Santa puede ser interesante, de que todos fuéramos para allá. El tema, por ejemplo, de la explotación, el abuso, me parece, de las noticias en los medios. Yo sé que hay medios muy bien encaminados a lograr que no haya corrupción, pero a veces pagan justos por pecadores, le disparan al primero que esté, hay juicios sumarios para absolver o para condenar en radio y en televisión. Yo creo que eso no puede ser así. Creo que si se hiciera, y eso tiene que surgir ¿de dónde? En mi concepto, del gobierno. O sea, un pacto político, oiga, pacto, venga, arreglamos este tema. ¿Cómo lo arreglamos? Venga, organismos de Consejo Nacional, ¿cómo colaboran? No cómo sancionan necesariamente. O sea, y repito, la Procuraduría ha visto que ha hecho temas muy interesantes en ese asunto. O sea, prevengamos un poquito el daño. No, usted haga lo que quiera, que yo después miro a ver si lo sanciono. Eso no puede ser así. Si yo creo que todos estamos en ese plan de solucionar el tema, podríamos llegar a cabo. Yo le entiendo perfectamente su preocupación. Bueno, ahora sí hemos llegado al fin de esta interesante videoconferencia. Al doctor Edgar González, muchas gracias. A los magistrados, personal del Consejo de Estado, al profesor Germán López y su comitiva de la Universidad de los Libertadores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos por la paciencia y por estar hoy aquí.